Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de este estudio La Mujer Espiritual. Vamos a orar, vamos a partir orando, dándole gracias al Señor para que Él también tome el protagonismo en todo lo que tiene que ver con la palabra de hoy. Él es el centro de todo lo que hacemos. Amén. Amado Padre, amado Señor, gracias porque tú eres bueno, eres fiel, eres grande, Señor, con nosotras. Tú tienes una palabra para nosotras, una palabra de instrucción, una palabra que nos equipa, Señor, para caminar en ti, para avanzar, para edificar la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Tú estás reinando sobre toda necesidad, sobre toda complicación, Señor, sobre todos los acontecimientos de la semana. Tú estás reinando. A ti no se te ha ido de las manos nuestro país. A ti no se te ha ido de las manos el mundo, Señor, y lo que está aconteciendo. Tú tienes un plan. Y nosotras hoy, Señor, nos enfocamos en ti. Fijamos nuestra mirada en ti, en la meta, que eres tú, alcanzarte a ti, Señor. Todo lo demás, Padre, pasa a un segundo plano. Tú eres, Señor, nuestra preocupación, en ti estamos enfocadas. Nos preparamos, Señor, para recibir esta palabra y ser buena tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de los peligros de la vida anímica. Hemos estado ya hablando harto del alma, ¿sí? El análisis profundo de lo que es el alma. ¿Sí? El alma tiene que ver con toda una parte interna que heredamos de Adán, ¿sí? La vida del alma, ¿cierto? Dijimos que la manifestación de la vida del alma tiene que ver de 4 aspectos, que tiene que ver con una fuerza natural, con un engreimiento, una dureza ante Dios. Estuvimos hablando de la sabiduría propia, con muchas opiniones, los planes propios y buscar sensaciones emocionales en experiencias espirituales. Si escuchan un bebé por ahí de fondo, es mi hija que está aquí detrás de cámara. Ella es nuestra primera espectadora, ¿cierto? La que recibe todos los mensajes. Así que si la escuchan por ahí. Entonces estuvimos hablando de los peligros de la vida anímica, de vivir una vida anímica. Una vida anímica no necesariamente tiene que ver con pecados licenciosos, sino que vivir una vida anímica tiene que ver con vivir una vida mezclada, una experiencia mixta, una experiencia mezclada entre lo que es espíritu y lo que es alma, lo que es esta vida caída que heredamos de Adán y lo que estamos recibiendo del Señor, que es una nueva vida. Dentro de nosotros corremos el riesgo de vivir una experiencia mezclada, una experiencia donde Dios nos habla algo, pero la mezclamos y la condimentamos con nuestra alma. Entonces el resultado es un fruto mezclado, ¿sí? Cuesta mucho entenderlo porque como el reino es orgánico, nos cuesta imaginar que, por ejemplo, un limonero o un árbol que se supone debiese dar limón, nos dé una naranja. Pero algo así es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos una vida todopoderosa que es Cristo, impartido como vida en nosotros. Y debiésemos dar fruto, y el fruto debiese ser puro. Pero muchas veces de nosotras lo que sale al final es un fruto mezclado. Cuando leemos Gálatas, ¿cierto? Leemos que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando nosotros estamos en la vida anímica, a veces sale amor, pero un amor condicional, ¿sí? No tan parecido al amor del Señor. A veces sale gozo, pero no un gozo pleno, sin importar las circunstancias, sino que sale un gozo medio mezclado. Sí, un gozo que tiene mucho que ver con las situaciones que vivamos. Debería salir fe, una fe tan poderosa que mueve montañas, pero a veces nos sale una fe que cambia de acuerdo a las circunstancias, a la situación, a lo que nuestros ojos ven, etc.
¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con los riesgos de la vida anímica. Nosotros podemos tomar un camino fácil que tiene que ver con quedarnos en una estación mezclada. Decir, bueno, si no es tan malo, si yo ya fui salva, ¿cierto? Ya estoy sentada con el Señor, ¿para qué voy a padecer? ¿Para qué voy a permitir que la cruz obre en mí si yo ya fui salva en mi espíritu, ¿cierto? Y quedarme en una estación mezclada, una experiencia mixta. Y el problema con eso, y lo veíamos la semana pasada, tiene que ver con problemas para el propio creyente, porque no existe ese estado. El estado tibio, el estado de mezcla, no existe en la realidad, en la práctica. Tú siempre vas a ir hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Como cuando dice la palabra que una persona no puede servir a dos señores, ¿sí? Tú no puedes estar gobernado por dos vidas. Tarde o temprano una va a vencer, ¿cierto? Y veíamos los problemas, los peligros de tener esta experiencia mixta, que era volver atrás, ¿cierto? Volver atrás, estuvimos hablando incluso de los 7 espíritus peores, ¿cierto? Que al final cuando tú te quedas en esta experiencia mixta, en esta vida, en este andar mixto, al final tú terminas peor que antes, ¿cierto? Porque los espíritus malignos dicen y encuentran una casa limpia, deshabitada y entran y hacen un despelote peor que antes. Entonces, estuvimos hablando de aquello y por lo mismo se hace más que necesaria la cruz. La cruz es necesaria no solamente para mí, en aspectos personales, no solo para ti como creyente, sino también para el cuerpo, porque una de las grandes consecuencias que tiene la vida anímica, vivir conforme al alma o tolerar nuestra alma, lo que ha generado, ¿cierto?, es también un peligro para la edificación de la iglesia. La iglesia es una casa que se está edificando, un misterio que está siendo revelado, una novia que se está preparando para su amado. Y el gran problema también de vivir una vida anímica es que ponemos en riesgo la edificación de la iglesia. Edificar con los materiales que al momento de ser probados, al momento de ser pasados por el fuego, se van a quemar, ¿sí? Entonces tenemos una gran advertencia en cuanto a los peligros de la vida anímica. Y hoy día vamos a hablar de la cruz, de cómo Jesús habló e hizo un llamado a la cruz. Hay un llamado de parte del Señor para todas nosotras a la cruz. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él habló no solo de que Él iría a la cruz, sino que también nosotros tendríamos que ir a la cruz con Él. Entonces vamos a estar hablando de eso. Dice que Jesús hizo un llamado a la cruz 4 veces, al menos los que se identifican aquí, 4 veces donde Jesús habló sobre la cruz y la vida del alma. Quiero hacer un entre paréntesis, ¿cierto? Que también lo vimos la vez pasada, pero que estuvimos como un poco adelantándonos porque nos hicieron una pregunta y la respondimos en el video, que cada vez nos estamos acercando hacia allá, que tiene que ver con el alma en específico, aclarar y recordar que aquí hay 3 cosas, ¿cierto? La vida del alma, que es la vida caída, la herencia de Adán, que esa tiene que ir a la cruz. Están los atributos del alma, que son la voluntad, el intelecto y las emociones que están en nuestro corazón y que tienen que ser conquistadas por el Señor, por la vida zoe de Dios. Y por otro lado está la naturaleza del alma, el propósito con el que Dios formó el alma, ¿sí? Y en ese aspecto el alma está siendo redimida, está siendo recobrada para su propósito, ¿sí? Entonces hoy día vamos a hablar de lo que Jesús le dijo respecto a la vida del alma, a la vida caída, ¿sí? Dios a través de su Hijo, mientras estuvo en la tierra, hizo un llamado a crucificar esta vida caída, que es la vida del alma. Amén. Entonces, los 4 llamados. Número 1,
Número 1, hay un llamado a que la cruz opere en nuestro afecto, en nuestra capacidad de amar al Señor, en nuestro afecto hacia el Señor. ¿Sí? La cruz y el afecto. En Mateo 10, del 38 al 39, vamos a leerlo. Mateo 10, del 38 al 39, dice, del 38 al 39 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto dice Mateo 10, del 38 al 39. Quizás estos versículos son súper conocidos y los has escuchado mucho. Si lees un poquito antes, desde el 34, Jesús está diciendo que Él va a poner enemistad entre el hombre y la mujer, entre el suegro y entre la suegra y la nuera, va a poner mucha enemistad. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, la primera aparición donde Jesús hace un llamado a la cruz, Jesús está haciendo un hincapié en el afecto, en nuestra capacidad de amar al Señor, ¿sí? Porque el alma tiene devoción. El alma también, lo veíamos hace algunos capítulos, que cuando nosotros nos convertimos al Señor, empieza a operar dentro de nosotros la ley de nuestra mente. Y esa ley de la mente quiere agradar al Señor, ¿sí? Y el alma puede a veces dejarse dirigir solamente por esa ley, de querer agradar al Señor, agradar, pero en sus fuerzas. Entonces, el primer llamado de la cruz de parte de Jesús tiene que ver con que la cruz opere en nuestra capacidad de afecto hacia Él. En Lucas 14, 26 y 27, dice, Lucas 14, 26 y 27, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesús está diciendo que hay que dejar a los padres, a los hijos, y eso es muy fuerte. Me gusta porque antes de estos versículos dice, y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Entonces yo que veo así, leo y me imagino que venía un montón de gente, todos queriendo seguir al Señor, y Jesús se detiene y los mira y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, o sea, no quiere dejar a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y su propia vida, no es digno de venir a mí. Y eso es para perder seguidores. Hoy día que estamos en una sociedad en donde los seguidores son importantes, que te sigan, que te pongan me gusta, que te compartan las publicaciones y todo, Jesús hizo todo lo contrario. Aquí el que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Y claro, él siguió caminando y muchos se quedaron hasta ahí nomás porque lo encontraron muy fuerte lo que estaba diciendo. Y es justamente un poco de lo que está hablando Jesús, es el afecto, la devoción. El primer pare que puso Jesús en cuanto a la cruz fue que la cruz operara en nuestra capacidad de amar al Señor. ¿Sí? En Mateo, la vida del alma, cuando dice que niegue su vida, ¿sí? Tiene un aspecto del amor o la devoción que puede tener el alma ante el Señor. Nuestra alma es incapaz de amar al Señor. El amor es parte del carácter de Dios formado en nosotros. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, el primer fruto que se menciona es amor, ¿sí? El amor por el Señor tiene mucho que ver con Cristo formado en nosotros. Entonces nosotros somos incapaces de amar al Señor por nuestras propias fuerzas. Si tú quieres amar al Señor con toda tu fuerza y con toda tu devoción, vas a fallar, ¿sí? Cuando Jesús le dice a los religiosos, ¿cierto?, que el mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser,
fue una confrontación porque es algo incapaz, es intocable, no se puede alcanzar, salvo que sea Cristo en ti. Cristo en nosotros puede llevarnos a un amor puro, a amar al Señor de la forma correcta. Entonces, la primera área de nuestro ser en la que la cruz debe operar tiene que ver en nuestro afecto, en nuestra capacidad de amar primeramente al Señor. Y en segundo lugar, cuando ahora leíamos Lucas, está hablando del amor hacia los otros también. Dice que hay que dejar al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa. ¿Cómo vamos a dejarlo, cierto? Uno piensa y uno le duele un poco. Pero acá Jesús lo que estaba haciendo era apuntar hacia el afecto hacia los otros, de que tú en tus fuerzas eres incapaz de amar de la forma correcta a tu esposo, eres incapaz de amar de la forma correcta a tus hijos, eres incapaz de amar de la forma correcta a tus hermanos. Incluso habla de los lazos familiares heredados o por matrimonio, la suegra con la nuera, el suegro con el yerno, ¿cierto? Todos estos lazos que tienen que ver con la familia y con el afecto. Dios tiene que operar, su cruz tiene que operar en nosotros, en nuestro afecto, en nuestra capacidad de afecto, ¿sí? Esa es la primera área en la que se manifiesta el fruto. El fruto del Espíritu es amor. El primero es amor. Dios y la cruz operando en nosotros va a transformar nuestra capacidad de amar. Andar en el Espíritu es operar en un nivel de amor incomprensible para la gente del mundo, sobre todo, para los carnales, ¿sí? Me gusta un versículo, no lo tengo, pero hay una parte que dice en que si tú amas a tus amigos no hay ningún mérito, porque eso hasta los mundanos lo hacen. Pero cuando tú amas a tus enemigos, como dice Mateo, amar a tus enemigos, eso es porque hay un nivel de fruto de parte del Señor que es incomprensible e inalcanzable por un carnal. Sí, es evidente que el Señor está operando ahí. Y eso es fruto de la cruz. La cruz tiene que operar en nosotras hasta un nivel en que el fruto del Espíritu se manifieste en el amor, ¿sí? Es el primer llamado que Jesús hizo. Número 2, la cruz y el yo. La cruz y el yo. En Mateo 16, del 24 al 25, Mateo 16 del 24 al 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí Jesús está hablando netamente del amor propio, ¿sí? Del amor del yo, de que yo siempre soy el centro, ¿cierto? Mis dones son los mejores, mi palabra es la mejor, el querer impresionar, el querer atraer, yo, ¿sí? Y acá esta parte es muy fuerte porque Jesús se lo está diciendo a los discípulos, pero principalmente está confrontando a Pedro, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando un poco de este tema, sacar del centro al yo, mis necesidades, y que la cruz ponga a Cristo en el centro. Este es el segundo llamado, y esto tiene que ver con la cruz operando hasta un nivel en que tú puedas entender y comprender que hay una causa en el reino mucho más importante que nuestro propio bienestar, ¿sí? Nuestro propio bienestar, nuestra propia comodidad, ¿sí? En el reino lo que se está edificando, como lo decíamos, es la iglesia. La iglesia es el gran propósito del Señor. Entonces,
Hay un momento en que nosotros descubrimos que Dios nos ama y que Él tiene un propósito para nosotros y eso es súper bueno, pero más adelante llega un momento en que la cruz opera a tal punto que tú te das por enterado de que ese propósito no tiene que ver con el auto que te quieres comprar, no tiene que ver con la casa que quieres tener, no tiene que ver con encontrar marido o con tus sueños personales, o sea, para las jóvenes, ¿cierto? Sino que tiene que ver con la iglesia. La iglesia se está edificando y el gran propósito de Dios es la iglesia. Su centralidad está en Cristo y su cuerpo. Entonces, este es el segundo llamado. Quiero que leamos toda esa parte donde Jesús confronta a Pedro, porque es muy, muy interesante. Mateo 16 del 21 al 25 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontecerá. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces acá estaban todos los discípulos y Jesús les estaba diciendo que él tenía que ir a la cruz, era necesario, tenía que ir a la cruz, tenía que morir, tenía que padecer y que morir. Y Pedro lo trató de persuadir y de decirle: Señor, ten compasión de ti, no es necesario que hagas eso, ¿cierto? Y Jesús lo reprende, Jesús lo reprende de una manera súper fuerte, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? La mentalidad carnal, la mentalidad de nuestra alma, ¿sí? La mentalidad caída que heredamos de Adán, por lo general, no por lo general, siempre se pone en el centro, siempre pone el bienestar de nosotros, de nosotros mismos en el centro. Entonces, hay un país al que nadie le ha ido a predicar, pero no vayamos porque nos pueden matar, nos puede pasar algo, y el Señor nos llama a todo lo contrario, ¿cierto? A ir y predicar. Entonces tiene que ver con un despojarse del yo, de ponernos siempre en el centro. Esto es tremendamente fuerte, es tremendamente difícil y es una de las áreas en donde la cruz cuesta mucho que opere en los creyentes. En realidad, todos estos 4 llamados que tienen que ver con las 4 operaciones de la cruz en nosotros son cosas que se ven muy poco en los creyentes. Por lo general, los creyentes no llegan hasta estos niveles donde la cruz puede operar tan profundo, ¿sí? Y estamos en el número 2, imagínate, nos quedan 2 puntos más. Así que tenemos que permitirle al Señor que opere en nosotros, que su cruz opere y que llegue hasta estos niveles donde mi necesidad, donde mis requerimientos dejen de tomar el mayor interés, ¿cierto? Mi agenda completa y que pase a ser Él el centro. Mientras Él sea glorificado, todo está bien. Si tengo que padecer para que Él sea glorificado, amén. Me gusta lo que pasó con Benjamín y José, porque cuando José fue preso, lo abandonaron los hermanos, todo lo que a él le pasó, Benjamín no había ni nacido. Y a Benjamín le tocó nacer en una familia que había un problema, había un conflicto. Y cuando se encuentran con José, José los inculpa a los hermanos e inculpa a Benjamín. Y Benjamín se quedó, tuvo que quedarse en Egipto un tiempo para que los hijos fueran a buscar a su padre, todo un tema. Tiene que haber un Benjamín, tiene que haber alguien que
tiene que desarrollarse ese carácter en nosotros de Benjamín, de decir, mira, si esto va a restaurar, si esto va a sanar, si esto va a hacer que el Señor se manifieste, yo me quedo, incúlpenme a mí. Ya, la copa, bueno, no importa, sí, ya, yo me quedo. ¿Sí? Entonces ese carácter de Benjamín que nos cuesta mucho a veces verlo, porque uno dice, ¿por qué le tocó a Benjamín pasar por eso? Si él de todos los hermanos era el que menos daño le había hecho a José, pero él se dispuso y se quedó ahí. Eso tiene que ver con la cruz, con el padecer, ¿sí? Con el sacarme yo del centro porque hay un bien mayor, que es la edificación del cuerpo de Cristo, es la iglesia, es la glorificación del Padre, ¿sí? Entonces, si yo tengo que padecer, no importa, porque el Señor es el que tiene que ser glorificado. Vamos a la cruz, vayamos a la cruz, que la cruz opere en nosotros, ¿sí? Entonces, negar el yo es una obra, no es una obra terminada, es una obra diaria. Cuanto más profundo penetra la palabra de Dios, más profundo obra la cruz y de manera más intensa completa el Espíritu Santo la unión de la vida de nuestro espíritu con el Señor Jesús. ¿Sí? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo y habla de distintos niveles de profundidad. Nosotros tenemos que permitirle al Señor que su palabra y esta cruz opere y penetre en nosotros hasta lo más profundo, que llegue hasta estas profundidades, primero en nuestra capacidad de afecto hacia el Señor, hacia los otros, también ahora en el yo, y número 3, también la cruz y el amor al mundo. Sí, este es otro punto, el número 3, que es la cruz y el amor al mundo. O sea, tiene que operar en nuestro amor hacia el mundo. Solo podemos negar la parte de la vida del alma que reconocemos. La palabra de Dios, que es la luz, debe ir poniendo al descubierto las áreas de la vida del alma. La palabra es lo único que nos va a poder permitir discernir qué cosas, qué cosas son espíritu y qué cosas son alma. Y hay algo dentro de nosotros que tiene que ver con el amor al mundo. Todas nosotras tenemos un alma caída que se encaja y se amalgama, ¿sí? Se mezcla a la perfección con un sistema caído que es el mundo, el cosmos, ¿sí? Y hay un amor y una dependencia constante al cosmos. Y la cruz tiene que venir a operar y a separarnos de ahí. Esto es muy fuerte, ¿sí? Lucas 17 del 32 al 33. Lucas 17, 32, 33 dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Acordaos de la mujer de Lot. En este caso, cuando Jesús está hablando de la cruz, está hablando de la mujer de Lot. Lo que a la mujer de Lot le pasó fue que iban saliendo, ¿cierto? Dios les dice que salgan de ese lugar donde ellos estaban, y ella salió con su esposo, sus hijas, y resulta que ella miró hacia atrás, ¿sí? Miró hacia atrás porque no quería dejar todas las cosas que tenía, todo lo que implicaba el amor a las posesiones, la casa, todo el sistema que la tenía abordada, y ella miró hacia atrás, ¿y qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal, ¿sí? Y Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot, ¿sí? Entonces el aspecto de la cruz en este momento tiene que ver con la separación entre mis placeres con los placeres mezclados con el cosmos, este sistema, ¿sí? Se ha hablado mucho de la persecución a la iglesia, ¿sí? Y mucha gente dice que viene persecución a la iglesia y todo, y a mí me ha hecho mucho meditar de si es que nosotros estamos preparados para la persecución. ¿Estamos preparados? ¿Somos una generación preparada para la persecución realmente? Quizás la cruz tiene que empezar a operar en este sentido, independientemente de que venga o no venga, haya o no haya.
Quizás nunca vamos a ser perseguidos por predicar al Señor, o quizás sí, estamos más cerca quizás que más lejos, pero la cruz tiene que operar igual. Tú estés en un país libre o en un país con mucha presión, la cruz tiene que operar en esta área igual. Tiene que haber un desapego en nosotros con respecto al mundo, una circuncisión profunda, ¿sí? Una operación de bisturí, ¿sí? Con esta espada que es el Señor, que nos aparte del mundo, que nos traslade a una vida de reino, a una dependencia completa del Señor. El Señor es mi sustento, el Señor es mi salud, el Señor es mi amor, Él es mi pastor, Él es el guerrero, Él es el que pelea por mí, Él es el que me sostiene. Y eso tiene que ver con una transición desde el mundo, que antes el mundo era el que te sostenía, el mundo era el que te sustentaba, en el mundo tú tenías salud, y implica una transición ahora al Señor. Yo estoy en el reino. Y esta operación es tremendamente compleja porque a la mujer de Lot le pasó que teniendo una palabra del Señor, o sea, el Señor les habló directamente, teniendo una certeza de que saliendo de aquel lugar iba a haber un lugar mejor, cuidándolos para recibirlos y acogerlos, teniendo la guianza, o no existe esa palabra, teniendo la guía del Espíritu, ¿sí? Una voz, una palabra, aún así, cuando ella salió, miró hacia atrás. Entonces esta operación de la cruz cada vez se va poniendo más profunda, más profunda, porque tiene que ver con un nivel de confianza y de certeza en cuanto al reino. ¿Sí? Nosotros no somos cristianos de apellido, ¿cierto? Hola, yo soy Daniela y soy cristiana, sino que somos cristianas porque vivimos en el reino. Nosotros somos ciudadanas del reino. Efesios dice que somos ciudadanas del reino, miembros de la familia de Dios. Esa es una definición, ¿cierto?, de nosotras. Entonces, ser trasladadas, ¿sí? Negarse al mundo. La vida del alma es mundana. El alma eleva el éxito como lo eleva el mundo. La mentalidad del alma caída es mundana. Hay que abandonar esta mentalidad y hay que llevarla a la cruz. Ganar vida espiritual es condicional a sufrir pérdida. Nuestro éxito o capacidad real no consiste en cuánto retenemos, sino en cuánto hemos vertido hacia afuera, la capacidad de entrega, ¿sí? Lo que más le dolió a la mujer de Lot fue ver que todo lo que ella había trabajado y había levantado como mujer, quizás como madre, como dueña de casa, como esposa, se estaban destruyendo y se iba a ser quemado, iba a ser destruido. Entonces, seguir al Señor tiene una cualidad que de repente va a implicar pérdida. Y la capacidad de despojarnos es lo que nos hace virtuosas a nosotras, mujeres. La capacidad de darnos, de despojarnos, más que de retener y de tener. Yo recuerdo cuando era muy joven, una de las cosas que el Señor me habló muy fuerte respecto de nuevo a la vida de José, es que José estuvo 7 años reteniendo, y el mundo ha sacado muchos principios de lo que hizo José en esta área, retener. ¿Sí? El porcentaje, el tema del ahorro, etcétera, el mundo lo ha sacado para su conveniencia. Pero lo glorioso de lo que le pasó a José y lo que tiene que quedar para nosotros es que para que tú puedas dar primero tienes que guardar, ¿cierto? Y que él se despojó después. Él dio y comieron todos. Comió todo Egipto y comieron todos. Dice que los pueblos iban a pedir comida a Egipto porque había mucho, ¿sí? Entonces eso es lo que nos tiene que quedar a nosotros de José. Que José retuvo, fue súper sabio, pero él tuvo una capacidad de vertirse, de entregarse, de soltar y despojar todo lo que por 7 años quizás había tenido. Lo mismo que Noé, cuando Noé
subió al arca, él estuvo toda casi su vida edificando un arca y fue glorioso y es tremendo, pero lo más fuerte es que cuando pasó el diluvio, las aguas descendieron, se bajaron del arca y tuvieron que dejar el arca ahí, desocupada, deshabitada, que se llenara de hongos, que le subieran las plantas, ¿cierto? Las enredaderas, y desocupar un trabajo, un proyecto de vida de tantos años, ¿sí? Esto mismo le pasó a la mujer de Lot, y Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot. Y la mujer no fue capaz de dejar atrás, de despojarse de un área importante para todas nosotras, que tiene que ver con los logros personales y con lo que el mundo aplaude o lo que el mundo reconoce como el éxito, ¿sí? Y de despojarse, ¿sí? Y ella miró hacia atrás y bueno, se transformó en una estatua de sal, ¿sí? Entonces, Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí está hablando del Señor, ¿cierto? Y que el Señor, cuando fue a la cruz, con gozo se despojó, con gozo. Eso ya es otro nivel, ir a la cruz con gozo. Vamos a la cruz, ¿sí? Que el Señor nos guíe, que el Señor nos conduzca a ese nivel tan profundo de operar en la cruz, porque es con gozo, ¿sí? Con gozo ser despojados, con gozo ser llevados, ser transitar, ¿cierto? Y si el Señor un día dice, anda para allá, tú vas para allá, después deja esto, tú lo dejas, después tú vas y vas. Esa facilidad tiene que desarrollarse en nosotros, de despojarnos, en la siembra, en nuestros recursos, porque entendemos que hay un bien mayor que tiene que ver con la iglesia. El cuerpo de Cristo está siendo edificado. Amén. Un claro ejemplo es lo que pasaba en la iglesia en Hechos. Dice que en Hechos todos soltaban sus riquezas y la daban por completo a la iglesia. Otro nivel, ¿sí? Estamos un poquito ahí distantes, pero vamos camino a eso, ¿sí? Acá tengo anotado un ejemplo que es bastante largo, estoy viendo la hora para no pasarme, que tiene que ver con el ejemplo de Bernabé y de Ananías y Zafira. ¿Sí? Me interesa tocar este tema, voy a dar las citas, pero no las voy a leer, pero es súper importante este punto, Bernabé con Ananías y Zafira. La historia está en Hechos del 4, Hechos 4, del 32 al 37, y en Hechos 5, del 1 al 11. ¿Qué es lo que pasó acá? La historia es de la iglesia primitiva, donde había un hombre que se llamaba Bernabé, que tenía una propiedad muy grande, la vendió y todo lo que él vendió se lo dio a la iglesia, lo entregó por completo. Esa es la medida que puso Bernabé. Pescó su propiedad, la vendió y todo lo que recopiló se lo entregó a la iglesia. Y después vino un matrimonio que era Ananías y Zafira, ¿cierto? Y ellos hicieron lo mismo, pero guardaron una porción. Dejaron guardadita una porción escondida y le entregaron a la iglesia solo una parte. Y dice la palabra que bueno, Dios le mostró esto a Pedro. Pedro los confrontó y murieron. Ellos fueron muertos ahí al instante por el Espíritu Santo, fueron muertos. ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque aquí hay un ejemplo de medida, de manifestación. Lo que Bernabé hizo fue manifestar la medida de Cristo, que es darlo todo, darlo todo. O sea, es una medida a la que tenemos que no solo aspirar nosotros, sino que permitirle al Señor que nos lleve hasta allá, darlo todo. Es un desafío de fe, de vida en el Señor, ¿cierto? Y Ananías y Zafira se vieron confrontados con este nivel, con esta vara,
¿sí? Con esta vara tan alta que había dejado Bernabé. Y ellos engañaron a los apóstoles, engañaron a la iglesia, y al final el Espíritu Santo vino, los confronta y mueren. Qué importante es esto, que podamos ser despojados de nuestro amor al mundo, despojados a todo lo que al mundo le da valor. Por lo general, cuando hablamos del mundo, se menciona un versículo que no lo tengo de nuevo en el bosquejo, pero que tiene que ver con no hagáis tesoros en el mundo, ¿sí? No hacer tesoros en este mundo, ser despojado de lo que a este mundo considera como un tesoro. Entonces este mundo considera que los tesoros son el éxito profesional, que te asciendan en el trabajo, comprarte el auto último modelo, el último año, la casa grande con patio y no sé qué. Pero el Señor le llama tesoro a otras cosas. Cristo es el tesoro. Nosotros somos los vasos de barro. De ser despojada, que la cruz opere en ese nivel de amor al mundo y que nos despoje de que nuestra mente deje de asignarle valor a lo que al mundo le asigna valor y que nuestro corazón empiece a asignarle valor y pueda ver como un tesoro lo que Dios ve como un tesoro, que es su Hijo y la vida de su Hijo dando fruto en nosotros. Eso es lo que es un tesoro para el Señor. Si tú le preguntas al Señor, así, Señor, ¿qué quieres que te dé? Lo que el Señor te va a pedir es al Hijo. Muéstrame a mi Hijo, manifiesta a mi Hijo. Señor, ¿qué quieres que te entregue? Y tú quieres que yo sea el próximo presidente. Señor, tú quieres que yo sea la próxima famosa que salga en los diarios y que predique de ti. No, yo quiero que tú me manifiestes a mi Hijo. Yo quiero que tú expreses a mi Hijo. Eso es lo que te diría el Señor. Si eso te lleva a ser el próximo presidente, si eso te lleva a ser famoso, a cantar canciones, no sé, a todo lo demás, buenísimo. Pero tiene que ver con una circuncisión interna, ¿sí? La palabra del Señor operando en nosotros hasta un nivel en que nos desapegue de lo que el mundo llama éxito, de lo que el mundo llama ganancia. Amén. Y número 4, la cruz y el fruto. Aquí es algo de lo que hemos estado un poquito hablando. La cruz y el fruto. Juan 12, 24 y 25. Juan 12, 24, 25. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Sí? Esta es otra parte donde el Señor habla de la cruz y en este caso habla del fruto, ¿sí? De que si la semilla no cae en la tierra y muere, no llevará fruto. Para que haya fruto tiene que haber cruz, ¿sí? La cruz es la clave para el fruto, ¿sí? Entonces, sin muerte no hay fruto. El fruto es el resultado de una transformación orgánica, ¿sí? Cuando tú, miren, en el kinder o en el primero básico por ahí, uno hace un proyecto de sembrar un porotito y con un algodón y todo. Yo recuerdo que yo lo hice y yo era tan dejada, no pesqué mucho, no le puse mucho atención al proyecto, que a mí no me pasó nada con el porotito. No creció, no fermentó, nada, no sacó raíz, nada. Y otros compañeros cuando llegaron a la semana siguiente tenían así un porotito con hojitas, con un montón de cosas. Y eso evidenciaba que la semilla había sido trabajada y que había sido transformada. Hubo un proceso orgánico de muerte, ¿sí? El porotito cayó en la tierra y se murió, y como murió hubo una transformación orgánica que empezó a dar vida, ¿sí? De muerte a vida. Y en el mío no pasó nada. Yo llevé mi vasito y no había pasado nada porque no lo había regado, no lo había dejado al sol, fui súper descuidada. Lo mismo pasa con la vida del Señor. El Señor dice que si el fruto no cae, si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto.
Para que tú y yo demos frutos necesitamos ser como una semilla que cae en la tierra y se muere y da fruto. Eso es lo que necesitamos. Es fuerte, confronta un poco. Quizás es algo que es muy diferente a lo que por lo general se predica, de como que Dios quiere que tú estés bien y que todo salga bien, pero de eso se trata, ¿sí? La vida en el Señor consiste en que nosotros también, como Él fue llevado a la cruz, nosotros también vayamos a la cruz y que la cruz opere en nosotros. Quiero que leamos Gálatas 5 del 19 al 24, porque acá Pablo habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, que se contradicen, se contraponen, ¿sí? Y necesitamos ver un poco acá. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí Pablo está hablando de obra versus fruto. Las obras son el resultado de un trabajo organizacional, un trabajo sistemático, ¿sí? Si tú, una buena obra de arte, por ejemplo, mía, es pescar unos pinceles, un bastidor, mezclar los colores y pintar algo muy bonito, y eso es una muy linda obra mía, ¿sí? No hay nada orgánico ahí, no hay nada orgánico, fue simplemente algo sistemático que yo hice, ¿sí? Hacer un pastel es una obra, ¿cierto? Tú sigues una receta al pie de la letra, pones una cucharada de polvo de hornear aquí, pones una taza de azúcar, una taza de leche, una taza de harina, la revuelves, 3 huevos y haces un pastel, ¿cierto? Eso es una obra, es un resultado, ¿sí? Un resultado que fue el resultado de algo sistemático, de algo organizado, ¿cierto? Otra cosa tiene que ver con un fruto, porque el fruto tiene que ver con un proceso orgánico, ¿sí? Una vida que fue transformada, lo que hablábamos del ejemplo de los árboles, de las semillas, ¿cierto? Que es una semilla que cayó, se murió y como murió empezó a dar vida. Eso mismo es lo que pasa dentro de nosotros, ¿sí? La carne produce obras, pero el espíritu produce frutos. El fruto muestra que hay una semilla que murió, ¿sí? Cuando tú veas un árbol, tú tienes que decir, mira, ahí hay una semilla que cayó y se murió, ¿sí? Cuando tú ves una flor, cualquier tipo de fruto, el fruto lo que anuncia es que hubo una muerte antes, ¿sí? El fruto anuncia de que aquí hubo una semilla que murió antes de todo esto, ¿sí? La vida del alma tiene poder para crear obras, pero no para dar vida. Esto es súper importante. El alma se disfraza para crear obras, para dar resultados, para dar obras sistemáticas, pero no puede, es incapaz de crear vida o de reemplazar el fruto, ¿sí? La vida, el engaño de la ley consiste en validar a la vida del alma como la causante de la salvación y el éxito. La ley, ¿cierto? El seguir la ley hace que la vida del alma se autoengañe creyendo que ella puede salvar, que ella puede traer salvación, propósito, éxito, bienaventuranza. Bienaventuranza significa vivir bien, el que vive bien o el que vive feliz, ¿cierto? Ese es el engaño del alma.
El alma nunca va a poder reemplazar, ¿sí? El fruto. La vida del alma siempre nos va a dar obras muy buenas quizás, pero nunca el fruto. El sello del fruto tiene que ver con que es orgánico, es una vida, ¿sí? El pediatra de mi hija nos decía que si tú partes una fruta, una manzana, por ejemplo, te dura a lo más 3 minutos la manzana ahí fresca, ¿cierto? Después se empieza a poner negrita. La palta pasa lo mismo. La fruta en general tiene un tiempo de vida, porque tiene un tiempo de vida, ¿se entiende? Es orgánica, ¿cierto? Si tú partes una manzana y te dura un año, así partida y no le ha pasado nada, créeme que eso está adulterado. Se adulteraron el producto. No es una manzana orgánica real, ¿sí? Es cualquier cosa menos manzana. Eso es lo que pasa con la vida del alma. La vida del alma a veces da unas obras buenas, pero que se nota que no son un fruto. Hay una necesidad de que la cruz opere en nosotros. La edificación de la iglesia es con el fruto del Espíritu, con el carácter de Cristo formado en nosotros. Sí, hemos estado hablando un poco de eso y hoy día quiero cerrar con ir un poquito más profundo en lo que tiene que ver con la edificación de la iglesia para que veamos este tema en niveles quizás más prácticos. En 1 Corintios 3, del 11 al 14, 1 Corintios 3, del 11 al 14, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí Pablo está hablando de la edificación de la iglesia, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con el tema del fruto? Tiene mucho que ver porque el fuego va a probar la obra, ¿sí? El fuego constantemente, que es la prueba, siempre está ahí viendo de qué calidad es la edificación, ¿cierto? Y por lo general nosotros podemos estar sufriendo pérdidas en cuanto a la edificación porque edificamos a veces con estas obras de la carne. Las obras de la carne edificamos con peleas, con disensiones, hablando mal de otro. Hace poco se hizo una encuesta de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, y se han levantado muchos ministerios nuevos y eso es muy bueno, pero el problema es que el número de cristianos no ha aumentado. O sea, al final se están abriendo nuevas congregaciones, pero que se roban gente de otras congregaciones. Y eso se sustenta a través a veces de hablando mal de otros pastores, peleándonos entre nosotros. Eso no es edificar la iglesia. Esa no es la iglesia del Señor, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la diferencia entre la obra y el fruto, ¿sí? En estos versículos que se habla, hemos dicho ya que el oro, la plata y las piedras preciosas tienen que ver con Cristo, ¿sí? La vida Zoé de Dios, ¿sí? Esta nueva naturaleza que tenemos de parte del Señor en nosotros, y que la madera, el heno y la hojarasca tienen que ver con la vida adámica, ¿sí? Vamos a entrar un poco más profundo porque el oro, la plata y las piedras preciosas tienen una definición, ¿sí? ¿Con qué se edifica la iglesia? En términos genéricos, con el carácter del Señor, con la vida de Dios transformándonos y desarrollándose en nosotros. Con eso se edifica la iglesia, con el carácter de Cristo. Ahora, si nos vamos un poquito más profundo, vamos a entrar en definir qué es el oro, qué es la plata y qué son las piedras preciosas, para que vayamos un poco más adentro, ¿cierto? El oro en la palabra tiene mucho que ver con pureza, ¿sí? Y tiene que ver con la vida Zoé de Dios de forma pura en nosotros. Con eso se edifica la iglesia. El primer material es el oro y tiene que ver con la pureza de parte del Señor, la vida de Dios,
¿sí? No puede operar otra vida. Si tú lees Génesis, cuando Eva es creada desde Adán, ¿sí? Por lo tanto, el material genético que había en Eva era exactamente el mismo que había en Adán, ¿sí? Lo mismo pasa con la iglesia. El material genético, el ADN de la casa, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es el mismo que opera en la cabeza, ¿sí? Que es Cristo. Entonces, la iglesia tiene el mismo material genético que tiene su cabeza, que es Cristo, que es la vida Zoé de Dios. Eso es el oro. Número 2, la plata. La plata representa la redención. La plata representa la redención que tiene que ver con el aspecto redentivo de, el pacto que hizo Cristo en la cruz. ¿Sí? La redención. La iglesia tiene un toque redentivo, un toque de gracia, un toque de amor, de sustento, de perdón, de impartición de un regalo, que eso es la gracia, ¿cierto? Nos entregaron un regalo maravilloso que es la vida de Dios, ¿sí? La casa, la iglesia se edifica con la plata, con la redención. Y las piedras preciosas tienen que ver con el fruto, con el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Quiero leer un versículo que nos define, ¿cierto?, como piedras, ¿sí? Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, las piedras preciosas son los dones espirituales, es todo el carácter de Cristo en nosotros, es la vestidura de la que habla Pablo, ¿cierto? La armadura de la que se habla en Efesios, es el carácter que leemos en Gálatas con todos los frutos, ¿cierto? Esas son las piedras preciosas. La iglesia también tiene piedras preciosas, que somos todos nosotros. Y no somos nosotros con nuestra vida almática, nuestra vida adámica, sino que somos nosotros con el Cristo procesado, ¿sí? El fruto, es el fruto. Las piedras preciosas son nosotros operando en el fruto, ¿sí? Entonces, ya para ir terminando, soy bastante cronológica, me estoy dando cuenta que alcanzo justo. Para ir cerrando, hay un llamado de parte del Señor. El Señor habló, cuando estuvo acá en la tierra, habló de la cruz. Hizo un llamado a la cruz, a tomar nuestra cruz y seguirlo. Y este llamado de tomar nuestra cruz y seguirlo tiene 4 aspectos. El primero tiene que ver con nuestro afecto, con nuestra capacidad de afecto. El segundo tiene que ver con nuestro yo, con el ponernos siempre a nosotros en el centro. Y la cruz opera sacándonos a nosotros del centro y poniendo al Señor, entendiendo que hay un bien mayor que me envuelve a mí, que me incorpora, que es la edificación de la iglesia. Número 3, el amor al mundo, ¿cierto? La cruz tiene que operar y hay un llamado de parte del Señor a que la cruz opere en nosotros, apartándonos del mundo, quitándonos ese amor, esa dependencia que tenemos hacia el mundo. Y número 4, la cruz y el fruto, que tiene que ver con que la cruz opere en nosotros y nos lleve a morir para dar fruto, para manifestar a Cristo. Vamos a estar hablando mucho más profundo de esto el próximo miércoles, porque se viene un capítulo tremendo de conocer a Cristo como nuestro sacerdote, y de esto, de cómo opera esto de que la cruz nos mate, ¿cierto? Para dar fruto, para presentar un sacrificio agradable al Señor. Amén.
Jesús, cuando estuvo en la tierra, hizo este llamado. Nosotros tenemos que aceptarlo, acudir, ¿sí? Jesús no solo fue a la cruz, también hizo un llamado para que nosotras vayamos a la cruz. Amén. Así que vamos a orar para terminar, para cerrar este gran día, este gran capítulo. Amén. Gracias, Señor. Padre, acudimos, atendemos tu llamado, Señor, con todo lo que esto aborda, Señor. Espíritu Santo, atendemos tu llamado a la cruz. Padre, queremos presentarnos delante de ti como un sacrificio santo y agradable a ti, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, presentamos nuestra vida anímica, Señor, presentamos lo que somos, lo que tenemos, nuestros recursos, nuestras imperfecciones, Señor, las presentamos, Padre, para que tú operes en nosotros. Presentamos nuestro cansancio, presentamos nuestros enojos a veces, Señor, nuestro mal carácter, lo presentamos delante de ti para que tu cruz, Señor, pueda operar en nosotros. Padre, opera en nuestra capacidad de afecto, opera, Señor, en nuestro yo, Señor. Llévanos a poder ver tu edificación, lo que tú estás hablando, lo que tú estás edificando. Llévanos, Señor, a comprender tu plan asombroso y maravilloso que me alcanzó. Padre, que tu cruz opere en nuestras pasiones hacia el mundo, en nuestra capacidad de amar al mundo, Señor. Padre, deslíganos, Señor, desapéganos, Señor, Padre, de este mundo, de lo que el mundo llama riqueza, de lo que el mundo llama éxito. Espíritu Santo, que tu cruz también pueda operar en nuestra capacidad para dar fruto. Señor, queremos ser como esa semilla que cae a la tierra y muere, que se haga vida en nosotros, que se haga realidad en nosotros. Padre, queremos dar fruto, queremos llevar fruto. Padre, que no seamos, Señor, carnales. Líbranos, Señor, de edificar tu iglesia con obras carnales. Queremos el fruto del Espíritu. Queremos avanzar a ser mujeres espirituales que operan en el fruto, que operan en el carácter de Cristo. Gracias, Señor. Creemos que tú eres el que comenzó la buena obra en nosotros y serás fiel hasta completarla. Somos una obra en proceso, un fruto en proceso, Señor. Nos disponemos a que tú puedas operar con tu espada poderosa y nos lleves a una vida espiritual mayor. Gracias, Señor, lo creemos. Te creemos, Señor. Te creemos a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo, en un nuevo video de este estudio La Mujer Espiritual. Chao.